Saludos. Hoy nos vamos a sumergir en unos documentos que, bueno, a primera vista pueden parecer un poco áridos, ¿no? Sí, bastante técnicos a veces. Exacto. Hablamos de planes oficiales de desarrollo y ordenamiento territorial, los famosos PDOT, y también algunas ordenanzas municipales. Tenemos extractos de material que es, bueno, denso. Uno tiene casi 500 páginas. Uf, sí. Son trabajos considerables. Vienen de parroquias rurales como Cebadas en Chimborazo, Gual en Manabí, Timbre en Esmeraldas y también normativas más urbanas, de Tarifa y San Borondón, allá en Guayas. Exacto. Y aunque suenen técnicos, estos papeles son cruciales. Son como las brújulas que estas comunidades usan para navegar su futuro, ¿no? Una brújula, me gusta esa imagen. Sí, porque abren una ventana directa a lo que priorizan, a los desafíos que de verdad les preocupan y a cómo se imaginan a sí mismas en las próximas décadas. Es interesante ver cómo lo plasman. Y justo esa es nuestra misión hoy. Vamos a desempacar estos planes. Queremos entender qué nos revelan de la vida cotidiana en estas localidades ecuatorianas tan diversas. Y por qué esta planificación, que a veces es tan detallada, es fundamental para la gente que vive allí. Así que, bueno, empecemos a explorar. A ver, para empezar por lo básico. ¿Cuál es el propósito central de estos PDOT y también de las ordenanzas de uso de suelo? ¿Qué buscan lograr en esencia? Pues fundamentalmente buscan poner orden. Orden en el territorio, darle una estructura, digamos, lógica. Ok. Las fuentes que tenemos, el COTAD, el COPLAFIP, la LOTUGES, o sea, las leyes que rigen esto, todas coinciden. Definen dónde se puede vivir. De donde sí. ¿Dónde se debe producir? ¿Qué áreas hay que proteger, sí o sí? O sea, establecen una visión, una mirada a largo plazo. A futuro. Exacto. Y las estrategias para llegar ahí. Intentan equilibrar lo económico, lo social y, claro, lo ambiental. Son como la base para que el crecimiento no sea un caos. Entiendo. O sea, no son solo como listas de deseos locales, sino que se conectan con algo más grande, ¿verdad? Veo que mencionan planes nacionales, metas globales. Correcto. No operan en el vacío. Tienen que alinearse, o al menos intentarlo, con el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador. Ese marca las grandes líneas del país. Claro. Y cada vez más se conectan con agendas internacionales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, por ejemplo. Ah, ok. Lo vemos muy claro en los planes de Guayale y Timbre. Temas como erradicar la pobreza, la seguridad alimentaria, mejorar salud, educación. Temas clave. Igualdad de género, acceso a agua limpia y, por supuesto, la acción climática. Son preocupaciones globales que aterrizan o deberían aterrizar en lo local. Muy bien. Clarísimo el marco general. Ahora sí, vamos a lo concreto. El PDOT de Cebadas, allá en Guamote, Chimborazo. Es el documento más largo que tenemos, casi 500 páginas. Sí, es un documento muy completo. ¿Qué nos cuenta este plan sobre esta parroquia andina? ¿Qué la define principalmente? A ver, Cebadas, que se creó como parroquia por allá en 1944, es profundamente andina. Y rural. Está a mucha altitud, eso marca todo. El clima, la vida. Exacto. Y un dato demográfico que impacta. El 98.9, casi todos, se autoidentifican como indígenas. Eso influye muchísimo en su cultura, en su organización. Claro, casi el 100%. Pero si hay algo que define geográficamente a Cebadas, es el páramo. El ecosistema de páramo cubre casi 3/4 partes de su territorio, un 74%. El páramo. Siempre oímos hablar de su importancia para el agua, ¿no? Como una esponja gigante en las alturas. Totalmente. Y los documentos, fíjate, lo califican como una infraestructura natural estratégica. No es exageración. Infraestructura natural. ¿Sí? Piensa en esto. Almacena y regula cerca del 70% del agua dulce disponible en esa zona. El 70%. Es muchísimo. Muchísimo. Y esa agua es vital. Alimenta proyectos de riego enormes como Chamboguano, Guarguayalicto, el propio sistema Cebadas, y también centrales hidroeléctricas clave para el país, como Agoyán y San Francisco. ¡Wow! Es un activo natural de primerísimo orden. Impresionante. Pero mencionas estratégico, y eso a menudo significa que está bajo presión, ¿no?
Exactamente, ahí está la tensión. Porque a pesar de su importancia vital y de que una parte del territorio está protegida, dentro del Parque Nacional Sangay o bajo el programa Sociobosque, Que les paga por conservar, ¿verdad? sí, es una iniciativa nacional que da incentivos económicos a comunidades por conservar sus bosques y páramos. Pero aún así, el páramo está retrocediendo. Ah, sí. El plan reporta una pérdida neta. Hablan de 666.8 hectáreas en los últimos 20 años, principalmente convertidas a zonas agrícolas. Qué preocupante. Sí, revela una desconexión. Sabemos que es vital, hay programas para protegerlo, pero las presiones económicas locales, la necesidad de la gente, empujan en la dirección contraria. Es un desafío enorme. Entendido el escenario natural y sus tensiones. ¿Y la gente? ¿Cómo se gana la vida la gente en Cebadas? Bueno, la economía local gira fundamentalmente alrededor de la agricultura y la ganadería. Lo clásico del campo andino. Sí, casi el 78% de la población económicamente activa, la PEA, o sea, la gente que trabaja o busca trabajo, se dedica a eso. Muchísimo. Y hay un sector lechero importante. Tienen más de 8,000 vacas y unas 17 queseras artesanales que transforman esa leche. ¿Qué tipo de queso hacen? Pues queso fresco, quesillo, mozzarella, le da un valor agregado ahí mismo, localmente. Bien. En agricultura, lo tradicional. Papas, habas, maíz, cebada, quinoa. Pero fíjate, es interesante, están diversificando un poquito. Mencionan un aumento en el cultivo de fresas. Ah, mira tú. Fresas en altura. Sí. Y la cabecera parroquial, Cebada Centro, pues funciona como el pequeño motor comercial y de servicios para las 37 comunidades que están más dispersas. Entiendo. Una economía de campo con alguna novedad como las fresas. Pero me imagino que este cuadro bonito también tiene sus sombras, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos sociales, económicos que identifica el plan? Son varios. Y bastante serios, la verdad. Primero, un dato demográfico preocupante. La población está bajando. Disminuyendo. Sí. Entre 2010 y 2022, la tasa de crecimiento fue negativa, menos 1.94% anual. Menos 2%. Se está yendo la gente. Se está yendo la gente. Segundo, hay brechas educativas que persisten. Casi un 16% de analfabetismo. Y solo 1 de cada 10 jóvenes logra ir a la universidad o a un instituto superior. Muy bajo. Muy bajo. Tercero, los servicios básicos. Son muy deficitarios. Menos del 18% de las casas tiene alcantarillado. Menos del 18%. Increíble. Sí. Y la recolección de basura es muy limitada. Casi no existe fuera del centro poblado. Y un problema gravísimo, recurrente en la sierra rural. La desnutrición crónica infantil. Ay, sí. Afecta casi el 39% de los niños menores de 5 años, según datos recientes que cita el plan. Son cifras que te hablan de condiciones de vida, pero muy duras. Esas cifras, sobre todo las de servicios y desnutrición, son realmente impactantes. ¿Y qué hay de los riesgos externos? El clima, por ejemplo. También, son una preocupación constante para ellos. El plan documenta 379 eventos adversos registrados. ¿Y cuáles son los principales? Más del 40% fueron sequías. Y le siguen de cerca las heladas. Sequías y heladas, lo peor para el campo. Exacto. Para una economía que depende tanto de la agricultura, estos eventos climáticos tienen un impacto, directo y a veces devastador en los ingresos de las familias. Claro. Y para colmo, digamos, un proyecto que sería clave para mejorar la vida de la gente, la construcción de un centro de salud tipo B, que daría más servicios médicos, ¿Qué pasó? está paralizado. El gobierno parroquial hizo su parte, consiguió y entregó el terreno, pero falta la plata del gobierno central. Es una frustración grande para la comunidad. Me imagino. Hablando de la comunidad, ¿cómo se organiza la gente para enfrentar estos retos? Mencionan la minga, ¿no? Esa tradición andina de trabajo comunitario. Sí, la minga sigue viva y es una herramienta social muy fuerte, muy valiosa para hacer obras comunitarias. Qué bueno que se mantenga. Y además, las juntas de agua y riego son organizaciones clave, muy activas y esenciales. Imagínate, con lo estratégico que es el agua ahí. Claro, tiene sentido. Pero fíjate, el plan también señala algo interesante, una debilidad. Mientras estas organizaciones tradicionales funcionan bien, los grupos organizados de mujeres existen en varias comunidades, Pero parece que enfrentan más dificultades para consolidarse. Dependen mucho de apoyo externo, de ONGs, de otras instituciones, para sacar adelante sus proyectos. mira qué contraste. Sí,
Contrasta con la fuerza de las juntas de agua, por ejemplo. Esa diferencia en cómo funcionan las organizaciones es un punto a notar. Y supongo que la migración, con todo este panorama, también es un factor importante. Sin duda, es una constante. Ante las dificultades, la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, pues muchos se van ¿A dónde van principalmente? a ciudades cercanas como Riobamba o incluso se van a la costa, a buscar trabajo temporal en construcción o en la agricultura de exportación, en las bananeras, por ejemplo. ¿Es como una válvula de escape? Sí, pero también, bueno, le quita a la parroquia a su gente más joven, más dinámica. Tenemos un cuadro muy completo de cebadas, con fortalezas como la producción lechera o la organización para el agua, pero también con desafíos enormes, sociales, ambientales, económicos. Exacto. Ahora, para poner esto en perspectiva, viajemos. Vámonos a la costa. ¿Qué nos dice el PDOT de Guale, en el Cantón Paján, provincia de Manabí? ¿Qué contrastes te saltan a la vista? Uf. El cambio de escenario es total. Guale es una parroquia del litoral. Otros ecosistemas, otra cultura productiva. Otro clima. Otro clima, claro. Aquí los riesgos climáticos principales no son las heladas, son las sequías prolongadas en la estación seca. Y como consecuencia, los incendios forestales. Típico de la costa seca. Sí. Y su agricultura se basa en productos de clima cálido. Aguacate, mango, zapote. La estructura de la población también es distinta. La cabecera, Gualé, concentra los servicios, pero hay otras comunidades, como el Roncador, que muestran cierto crecimiento. ¿Y en lo social? Recuerdo que el plan de Guale mencionaba un dato específico sobre violencia. Sí, y es importante mencionarlo porque muestra que estos planes también tienen que abordar problemas sociales complejos. El PDOT de Guaya reporta 88 casos registrados de violencia de género. 88 casos. Es fuerte. Es un dato alarmante, ¿sí? Y subraya la necesidad de que la planificación local incluya estrategias, programas específicos para enfrentar esa realidad. No todo es fierro y cemento, no. Definitivamente no. Es un recordatorio crudo. Ahora, completemos este triángulo rural con Timbre, en Esmeraldas, una provincia con una identidad afroecuatoriana muy marcada. ¿Qué destaca en su plan? Timbre. Timbre nos da un ejemplo muy potente de organización comunitaria, especialmente femenina. Ah, ¿sí? Sí, y que contrasta con esas dificultades que mencionaba el plan de cebadas para los grupos de mujeres. El PDOT de Timbre resalta mucho el trabajo de la Asociación de Mujeres Afroecuatorianas Timberé en el futuro. AMATIF, le dicen. Amatif. Suena interesante. ¿Qué han logrado? ¿Qué hacen? Mira, es casi un caso de estudio de éxito. Se formaron en 2005 y según cuentan los documentos, tuvieron que superar barreras importantes, incluyendo actitudes machistas. Me imagino. Pero lograron organizarse, colectivamente, para mejorar la producción de cacao fino de aroma, que es un producto estrella de la zona. Cacao esmeraldeño, claro. Pero no se quedaron solo en producir mejor cacao. Fueron más allá. Crearon su propia marca de chocolate, Amatif. Su propia marca. Qué bien. Consiguieron el registro sanitario, que no es nada fácil. Es un trámite burocrático pesado. Y han logrado vender su chocolate fuera de la provincia. En Guayaquil, Cuenca, Quito, participan en ferias nacionales. ¡Wow! ¡Qué logro! Y hasta montaron un pequeño fondo comunitario para dar microcréditos a sus socias. Es un ejemplo clarísimo de cómo la organización enfocada en un producto con valor agregado puede generar, empoderamiento económico y social real. Fascinante. De verdad. El poder de tener un producto propio y controlar un poco más la cadena de valor. Contrasta mucho con esa dependencia del apoyo externo que veíamos en cebadas. Totalmente. ¿Hay alguna otra actividad económica particular que llame la atención en Timbre? Sí, el plan menciona la minería de oro artesanal. Le llaman playar, localmente. Playar. Sí, y es interesante porque señala que esta actividad, aunque no está formalizada, ni tecnificada ni nada, es económicamente importante para muchas familias. Ajá. Y la realizan principalmente mujeres adultas. Usan las bateas tradicionales en las orillas de los ríos. Minería artesanal femenina. Exacto, es parte de la economía real de la zona, aunque opere en la informalidad. Y probablemente con riesgos ambientales y de salud asociados, ¿no? Plantea un dilema, una actividad económica importante,
pero no regulada, hecha sobre todo por mujeres. Vemos entonces cómo cada parroquia rural tiene su propia identidad, sus desafíos particulares, sus respuestas organizativas. Ahora, cambiemos de escala. Vale, Enfoquémonos en lo urbano con los documentos de Tarifa y San Borondón en Guayas. Ya no son PDOT parroquiales rurales, sino ordenanzas municipales. exacto. Aquí la lupa se acerca mucho más. Vamos al nivel del predio, del lote individual. La ordenanza del Plan de Uso y Ocupación de Suelo, el PUOS, de Tarifa. Tarifa es parroquia urbana. Sí, aunque es parroquia, tiene carácter urbano dentro del Cantón San Borondón. Y esta ordenanza es básicamente el reglamento detallado. Te dice qué y cómo puedes construir en cada terreno. ¿Qué tipo de detalles encontramos ahí? Suena súper técnico. Lo es, tiene que serlo. Define, para cada zona y cada lote, qué usos se permiten. Puede ser vivienda, Comercio. industria ligera, Ajá. y los clasifica. ¿Cuáles son los usos principales? ¿Cuáles son complementarios que sí se permiten? ¿Cuáles están restringidos, o sea, solo bajo ciertas condiciones? Ok. ¿Y cuáles están totalmente prohibidos? Ok, muy específico. Y establece las normas de edificación, cuánto puedes construir, la altura máxima, si tienes que dejar espacios libres, los retiros que llaman al frente, a los lados, atrás. Los retiros, claro. Incluso entra a definir conceptos técnicos que son clave para construir, como qué se considera el frente de un lote que no es rectangular, o fenómenos geológicos como la licuación del suelo. Licuación. Sí, que es cuando el terreno pierde firmeza por un sismo, algo crucial para la seguridad de las construcciones. Es como el manual de instrucciones para construir la ciudad día a día. Entendido. Es la letra pequeña que le da forma a la ciudad, literalmente. Y la otra ordenanza de San Borondón que vimos toca el lado financiero, ¿no? ¿Cómo se conecta? Es la otra cara de la moneda, cómo se financia la gestión de toda esta planificación y regulación. Claro, ¿quién paga por esto? Exacto, para que el municipio pueda hacer su trabajo, revisar los planos de un proyecto, emitir los certificados que necesitas como el de uso de suelo, o el de no tener propiedades, o el de dónde está tu predio. Trámites y más trámites. Inspeccionar que las construcciones cumplan las normas, administrar todo el sistema necesita recursos. Esta ordenanza lo que hace es establecer las tasas que te cobran por esos servicios técnicos y administrativos. Ah, las tasas municipales. Es una lista larga, ¿eh? Decenas de tasas específicas para diferentes trámites. Y un detalle interesante, incluso establece tarifas diferentes para sectores específicos dentro del cantón, como la puntilla. Diferentes según la zona. Sí, reconociendo distintas realidades y quizá distintas capacidades de pago también. Y el círculo ya se cierra con el presupuesto, ¿verdad? Vimos un extracto de una modificación presupuestaria de San Borondón para 2025. Exacto. El presupuesto es donde todo esto aterriza en gasto real. Vimos cómo ajustan partidas específicas. Por ejemplo, Por ejemplo, asignan o modifican fondos para programas sociales, convenios con el MIES, el Ministerio de Inclusión, para cofinanciar centros infantiles o centros para adultos mayores. ajá, También ajustan fondos para obras públicas, para pagar al personal técnico y administrativo que trabaja en planificación, en control urbano. Es la prueba de que las prioridades que se definen en los planes y que se financian en parte por las tasas se convierten o no en acciones concretas con plata asignada. queda clarísimo el ciclo completo. Desde la visión estratégica del PDOT, pasando por las reglas del PUOS, el cobro de tasas, hasta el gasto en el presupuesto. Ahora, una cosa es tener planes súper detallados y ordenanzas muy precisas. Y otra muy distinta es que se cumplan, que generen los cambios que se esperan. ¿Cómo abordan estos documentos ese desafío? ¿El de la implementación? ¿El seguimiento? Ese es el talón de Aquiles de muchísimos planes, ¿no? Y estos documentos, hay que decirlo, lo reconocen abiertamente. Al menos lo reconocen. Sí, todos insisten en que se necesita una fuerte coordinación. Y no solo entre los distintos niveles de gobierno, parroquial, municipal, provincial, que a veces tienen competencias que se cruzan o que están desconectadas, Un clásico problema. sino también con otras instituciones. Los ministerios de salud, educación, ambiente, agricultura, las ONGs, que a veces tienen más presencia en el territorio que el propio Estado. Incluso la academia, para tener apoyo técnico, análisis independiente. Es complejo coordinar a tantos actores. Muy complejo.
Los PDOT de Cebadas y Guale, por ejemplo, son muy explícitos al detallar mecanismos como los consejos de planificación parroquial y las asambleas parroquiales. ¿Y eso funciona? Bueno, se supone que no son solo nombres en un papel. Se supone que son los espacios formales para que la gente participe activamente en la gestión. Y, lo que es crucial, en el seguimiento de lo que se planificó. El seguimiento. Y más allá de la participación, ¿cómo proponen medir si van bien? ¿Cómo saber si esa visión de futuro se está acercando o si sigue igual de lejos? Incluyen capítulos dedicados a estrategias de seguimiento y evaluación. Intentan ir más allá de la simple declaración de intenciones. ¿Cómo? Definen indicadores concretos, metas que se puedan medir, cuantificables y con plazos. Recuerdo que el PDOT de Guale, por ejemplo, se propone construir 3 nuevos espacios públicos hasta 2027. Ok, eso es medible. O capacitar a 600 productores locales en ese mismo periodo. Son metas que puedes verificar. Además, establecen procesos para monitorear cómo avanzan los programas y proyectos del plan. Para ver si se hacen o no. Exacto. Y para evaluar si se están logrando los objetivos. Poder ajustar las acciones si algo no funciona como se pensaba. Y algo fundamental para la transparencia. Rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados. La rendición de cuentas. Cebadas, por ejemplo, detalla un modelo de gestión bastante estructurado, con diferentes instancias responsables específicamente del seguimiento del PDOT. La intención de medir y evaluar, al menos en el papel, está muy clara. Ha sido un recorrido intenso, pero muy revelador. Hemos estado en los páramos altos y fríos de Cebadas, sintiendo esa importancia crítica del agua, y también las dificultades de su gente. Hemos bajado a la costa cálida de Guale, con otros problemas, la sequía, la violencia. Vimos esa chispa emprendedora de las mujeres de timbre con su chocolate Amatif. Un gran ejemplo, ¿sí? Finalmente nos asomamos a la complejidad de las reglas que intentan, ordenar el crecimiento urbano en San Borondón. Definitivamente, estos planes son mucho, mucho más que simple burocracia. Totalmente de acuerdo. Son como radiografías muy detalladas de las realidades locales, con todas sus complejidades, sus luces y sus sombras. Tal cual. Reflejan desafíos que son gigantescos. La presión, a veces insostenible, sobre ecosistemas vitales como el páramo en Cebadas. Brechas socioeconómicas que se resisten a cerrarse, como el acceso a saneamiento básico o a educación de calidad. Persistentes. Los impactos del cambio climático, que son diferentes en cada lugar, pero siempre están ahí. La necesidad urgente de servicios públicos decentes. Pero, y esto es igual de importante. ¿El lado positivo? Claro, también nos muestran las aspiraciones de cada comunidad, su enorme potencial productivo, la leche y los quesos de Cebadas, el cacao fino de aroma de timbre, la diversidad agrícola de Guailé y la resiliencia, la fuerza de la organización comunitaria, ya sea a través de las juntas de agua tradicionales o de iniciativas más nuevas como Amatif. Son, en potencia al menos, herramientas vitales para intentar navegar hacia un futuro mejor en cada rincón del país. Aunque, como hemos visto, el simple hecho de tener un plan bien escrito, detallado, pues no garantiza el éxito. Para nada. Su implementación efectiva depende de una constelación de factores, ¿no? Que exista voluntad política real y que sea sostenida en el tiempo en todos los niveles de gobierno. Fundamental. Que se aseguren los recursos financieros y también la capacidad técnica necesaria, que es algo que a menudo falla, sobre todo a nivel local. El gran cuello de botella muchas veces. Que funcione esa coordinación tan difícil entre un montón de actores institucionales que no siempre hablan el mismo idioma. Y quizá lo más importante, que la ciudadanía, la gente, se apropie de estos planes, que participe activamente y exija resultados. Exacto. Y eso nos lleva, casi como reflexión final, a una pregunta que queda abierta, ¿no? A ver. Hemos visto planes muy detallados, algunos casi enciclopédicos, con diagnósticos súper exhaustivos, problemas claramente identificados, Cebadas sabe cuántas hectáreas de páramo pierde, Guale tiene cifras de violencia de género, Timbre conoce el potencial de su cacao y la iniciativa de sus mujeres. El diagnóstico está claro. El diagnóstico está clarísimo en muchos casos. Las estrategias están delineadas. Entonces, si todo eso está tan claro, ¿qué es lo que realmente marca la diferencia? ¿Qué hace que un plan se quede en el papel, acumulando polvo en un estante,
y otro logre transformarse en mejoras tangibles, duraderas, en la vida de la gente de Cebadas, de Guale, de Timbre, en los próximos años. Buena pregunta. Es principalmente un tema de dinero, de conseguir la financiación. Es la capacidad técnica de los equipos municipales, parroquiales, es la fuerza de la presión ciudadana organizada, o es inevitablemente una mezcla compleja y a veces impredecible de todo eso. Una pregunta fundamental. Sí, señor. Sobre la que vale la pena seguir pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la planificación local aquí en Ecuador. Hasta la próxima.